El nombre poderoso se lee de esta manera y dice así. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ¿qué? Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi santo espíritu y profetizarán. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Mire cómo es la hermosa palabra del Señor, donde el discurso de Pedro hablando, donde dice claramente, donde dice que en los postreros días, en los últimos días, Dios, dice Dios, derramaré de mi santo espíritu. Quiere decir que en los postreros días, en los últimos tiempos, una profecía cumpliéndose en el libro de los Hechos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, allá se cumple la profecía de los últimos tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, donde derramaría de su Santo Espíritu. Y hablar de su Santo Espíritu, estamos hablando del poder del Espíritu Santo, el poder que cambia a la juventud, al joven, aquel que tiene cierta edad también avanzada. El poder de Dios, el Espíritu Santo, donde primeramente allá el mismo Señor Jesús, cuando allá resucitó con poder y gloria, allá en el libro de los Hechos capítulo 1, resucitó y se les anduvo allá siendo visible, se les anduvo apareciendo a los discípulos por 40 días, donde les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque vendría el Espíritu Santo. Una profecía cumplida, mi hermano, mi hermana, donde hoy podemos gozar, podemos ver la manifestación del poder de Dios. Hoy se ha manifestado el poder de Dios y se ha derramado, mi hermana, el poder sobre toda carne, sobre toda hijo e hija, aquel que acepte el consejo, la palabra del Señor, el evangelio del reino que cambia y transforma los corazones y las almas y que los trae a los caminos del Señor. Hoy se ha cumplido en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, en el día del Pentecostés. Dice su palabra que estaban reunidos en el día del Pentecostés, porque en el día del Pentecostés primeramente se celebraba la Pascua, pero después de 50 días, se celebraba otra celebración, que era el día del Pentecostés, donde celebraban las primicias del grano del trigo, y se celebraba, y ellos estaban reunidos de muchos lugares, de muchas nacionalidades, de ahí mismo con diferentes idiomas, y que dice el Señor: no se vayan de Jerusalén, no se vayan, porque serán investidos del poder de Dios. Cuando hablamos de investidos, quiere decir que un poder sobrenatural que no se puede mirar, que no se puede ver, no se puede palpar,
pero ahí está el poder de Dios, aleluya. Es como el viento fuerte que azota las palmeras, que azota las ciudades, pero no se puede mirar. Pero hay un poder invisible, mi hermano, mi hermana, y ese poder lo hemos recibido y está ahí con nosotros, la manifestación de Dios. Mire, cuando alguien se enferma, es más, yo, ¿para qué voy a poner a alguien más? Cuando alguien allá se siente enfermo o me he sentido enfermo, mire, yo mismo pongo mi mano en aquel lugar y ahí empiezo a orar por mí, que a través de su Santo Espíritu que está ahí dentro, aquel control que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros, empieza ya, mire, yo empiezo a orar con aquella dolencia del brazo que uno se quiere allá desmayar y de repente me hago valiente. No me gusta tomar allá las pastillas que quitan el dolor, los esos Tylenol y tanta cosa no me gusta tomar porque lo ponen un poco ahí medio soñoliento. Y de repente empiezo a orar. Y de repente cuando estoy acá también que vengo doliente, puede ser un ataque espiritual. Y empiezo a orar ahí yo, Señor, dame las fuerzas, Señor, para seguir. Quita toda dolencia. Y ya de repente no me acuerdo, aquel dolor se fue. Y no es porque el hombre haya podido hacer algo. Hay algo interior ahí dentro de cada uno de nosotros que es invisible, y no se puede mirar. Mire, déjenme les explico, porque estamos tratando con jóvenes y yo sé que los jóvenes son más inteligentes. Denles una computadora, son más inteligentes y saben más que uno, pero siguen siendo jóvenes y niños. Mire, pongan atención, yo trabajo haciendo electricidad. Y donde alambro una casa, cableo una casa, para que aquellas luces puedan prender, se le tienen que poner cables dentro de las paredes. Y de repente un apagador donde prende y apaga. Pero necesita haber una fuerza, un poder que corra sobre esos cables dentro y que puedan generar energía. Aquella electricidad, yo estudié por muchos años electricidad, fui a la escuela de la electricidad, allá me gradué, tengo un título, pero mira, aquí no valen los títulos. Yo nunca fui a un instituto bíblico. Por la gracia del Señor conozco de la palabra del Señor por medio de su Santo Espíritu que nos habla, porque dicen, Dios me habló. No, ¿cómo va a hablar Dios? Dios ya no habla. ¿Cómo no va a hablar? Lea la palabra y Dios le va a hablar y le va a decir lo que tiene que hacer, si está mal o está bien. Lea la palabra y Dios nos habla. Pero mire, hay algo donde fui enseñado allá en la escuela, en el instituto que fui a estudiar electricidad en los Estados Unidos, y de repente no entiendo nada. Pero hay una noción dentro de mí que me llama la atención, cómo es que trabajan las cosas. De manera que la electricidad es generada por unos grandes motores, unas turbinas que se ponen en las presas. Allá por Las Vegas, una grande presa, hay unos motores grandes y miles de voltios. ¿Se ha dado toques alguna vez? Miles de voltios que viajan desde Las Vegas hasta Los Ángeles por unas torres. Y de repente viene la electricidad por aquellos cables. Aunque usted le quite el cable negro, usted no puede mirar nada lo que esté pasando por aquellos cables. Y viene a la casa, ahí hay un poste y un medidor, porque yo soy el encargado de poner el medidor. Y la ciudad viene a conectar allá la grande tensión. Pero sin la conexión que hace la ciudad, no pasa nada. Ahí está la casa sin electricidad. Pero cuando conectan la electricidad, aquella casa empieza
a sacar la luz. Cuando usted prende el switch, prende la luz, y aquel switch rápido usted no puede mirar cómo es, pero corre la luz inmediatamente en milésimas de segundo. Un poder invisible, algo que no se puede mirar, pero que son miles y miles de voltios, donde tiene que ser reducido aquellos miles de voltios. Y le ponen, cuando vaya a su casa, fíjese ahí donde vive, le ponen un transformador para que no sean miles de voltios, sino para que aquel transformador reduzca el voltaje y no pueda reventar su televisor, no pueda reventar allá las cosas eléctricas del tostador y tanta cosa. Pero es algo invisible, mi hermano, algo que no se puede ver, pero que tiene fuerza, que tiene poder, un poder infinito donde no se puede ver. Y así mismo es el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermano. Es como el aire que va de aquí para allá, no se puede ver, pero tiene fuerza. Es el poder invisible del Señor. Entonces dice Pedro: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. ¿Usted piensa que tiene el Espíritu Santo? No vaya a decirme que no. Claro que lo tiene. Y usted es sierva del Señor. Usted es siervo del Señor. Ustedes administran en la alabanza a Dios, y por medio de la alabanza nos administran a nosotros, donde le alabamos a Dios juntamente con ustedes. Pero ustedes son sus siervos y sus siervas, y están llenos del poder de Dios. Aleluya. El Señor ha derramado de su Santo Espíritu sobre toda hija, sobre todo hijo e hija. Y aquí también ha derramado todos los que estamos aquí, mi hermano, la manifestación del poder de Dios invisible. Eso solamente lo hace Dios. Mire, véngase el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer un poquito. Dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Pero mire, vamos a leer desde el versículo 1 para gozarnos. ¿Qué dice ahí? La promesa del Espíritu Santo. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, ¿ya lo tiene? Dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran en la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se fija, mi hermano, el mismo Señor Jesús, que se les anduvo apareciendo por 40 días, donde les dijo: no se vayan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén. Ahí en esos momentos estaba llevando una gran fiesta allá en Jerusalén, la fiesta del Pentecostés, porque la fiesta de la Pascua, donde los judíos celebran la liberación, la salida de la esclavitud de Egipto, pero esa es otra fiesta. Esta fiesta se estaba celebrando en Jerusalén, donde era el día del Pentecostés. Ese día, ese momento, fue en donde se derramó
de su Santo Espíritu, donde los discípulos del Señor, allá vamos a excluir a aquel que allá fue falso, allá solamente los discípulos del Señor, donde eran como 120, estaban reunidos en un hogar, orando y esperando cómo iba a ser la llegada del Espíritu Santo. Pero ellos eran obedientes, fueron obedientes. Donde uno se puede decir cómo es el Espíritu Santo, ellos se podían preguntar cómo va a venir el Espíritu Santo, de qué manera, porque el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es una persona, es la manifestación que se manifiesta en una persona. De manera que estaban reunidos, Hechos capítulo 2, ahí enseguidita, Hechos capítulo 2, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 1. Si vamos despacito y comprendiendo, gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así. Acá dice en Hechos capítulo 1, versículo 1, con letritas negras, dice la promesa del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo. Y vamos a leer. Dice: cuando el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué dice ahí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros lenguajes según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito Dios, bendito seas, Padre Celestial, que derramaste de tu Santo Espíritu, Señor, sobre toda carne, sobre todo hijo, sobre todo adulto, aleluya. Donde mire estaban reunidos los 120, y de repente no fue cualquier cosa. Allá se oyó un grande estruendo. Es el poder de Dios, mi hermano, el Espíritu Santo. Allá tembló la casa, porque en otra escritura dice que tembló la casa con aquel grande estruendo. No fue cualquier cosa cuando vino el Espíritu Santo, que descendió como lenguas de fuego. Imagínese el poder de Dios allá donde mire usted, solamente como lenguas de fuego, la esencia de Dios, el Espíritu Santo, y que allá fueron repartidas como lenguas individualmente a cada uno de ellos que estaban reunidos ahí, y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Será esto imposible para Dios, mi hermano? ¿Será que en estos momentos hasta puedo estar hablando francés o italiano? Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Era para testimonio de la gloria de Dios que estaban ahí reunidos. Todos aquellos que estaban en esos momentos festejando, dele la gloria, mi hermano. No se detenga, glorifique. Espíritu Santo, glorifícate, mi Señor. Era para que le testificaran, porque dice la palabra del Señor donde comenzamos, que profetizarán. Vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones y profetizarán. ¿Qué quiere decir la palabra profeta? Porque en la antigüedad un profeta era la voz de Dios, aquel que hablaba Dios a través de él. Los profetas, los que sanaban las enfermedades, los que allá de repente hacían prodigios y milagros, eran los profetas.
los que eran la voz de Dios. No que el hombre mismo tenga algo que ver, sino que el Espíritu Santo obrando en ellos ahí dentro era los que hacía hacer las cosas, era lo que hacía sanar a alguien. Cuando Pedro sanó a aquel paralítico, ¿a poco cree que usted que fue Pedro? Porque él queriendo o haciéndose él mismo, teniendo algún poder. ¿Qué poder puedo tener yo? Aleluya. Gracias a Dios que Dios lo levanta a uno para que uno se postre de rodillas y busque de Dios, mi hermano. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. El mismo Señor, cuando iba a llegar la hora que lo iban a arrestar, allá fue a orar al Getsemaní y se llevó a 2 de sus discípulos. Allá los discípulos estaban con él, pero él se llevó a algunos de sus discípulos para que oraran también juntamente, ahí apoyando, instruyéndolos el Señor en la oración, porque se venía tremendas cosas sobre de ellos y por sobre el Señor, que el mismo Señor Jesús clamó, oraba. Él mismo era Dios y él oraba a sí mismo: Señor, que pase de mí esta copa, esta amargura. Es que el Señor iba a llegar el momento que iba a ser crucificado, mi hermano, y que nosotros íbamos a recibir en el futuro, hoy, este futuro de hoy, en estos últimos tiempos, íbamos a recibir de su Espíritu Santo. El Señor Jesús hecho carne ya no está aquí con nosotros de carne y hueso, pero Él está aquí en espíritu. Él mora aquí en este lugar, mi hermano. Él está aquí y está en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, el Dios de los cielos les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque recibirán el poder de Dios. El poder de Dios. Les hice énfasis en la electricidad que no se puede ver, pero tiene poder. Hay poder. Usted puede generar electricidad con 2 magnetos solamente y una bujía del carro. Si no lo sabía, usted puede generar y crear electromagnetismo de la nada, en vez de comprar un generador que usted le echa gasolina y le prende y le genera energía. Un poder invisible. De manera que allá les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les dirá qué es lo que tengan que decir cuando se sientan en aprietos, cuando haya debilidad en su mente, en su corazón, y tengan temor. El Espíritu Santo los va a guiar, mi hermano, lo que tengan que hacer, lo que tengan que decir. No temas, hijo. No temas, hijo. No temas, hermano, hermana. No temas, jovencita, jovencito. Cuando te sientas atribulado, cuando te sientas cansado, que de repente no le quieres decir a tu mamá el problema, de repente tienes que decirle cualquier cosa que te pase, algo que es algo malo, díceselo. Pero cuando te sientas triste y que miras a tus papás preocupados y cansados, mira, habla con Dios, dobla tu rodilla y comunícate con Dios, con el poder de Dios. El Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros. Ahí donde está sentado, mi hermana, yo en ningún momento le digo: dele un aplauso al Señor. Sale de usted, desde lo dentro de usted, porque el Señor se lo pone y lo hace hacerlo. Porque eso es bueno, mi hermano. Porque otra cosa sería: dele un aplauso al Señor si lo sienta hacer, se vale.
pero ahí usted voluntariamente siente el agradecimiento y recibe la palabra, mi hermano, y está convencido que Dios ha derramado de su Santo Espíritu y que muchos tienen ahora oportunidad de recibir esa promesa, que es una promesa de Dios, mi hermano. Aunque tengas hijos desobedientes, jovencitas y jovencitas que no quieren saber nada de Dios, hay esperanza en Cristo Jesús, que un día el Señor va a tratar con ellos y se va a derramar de su Santo Espíritu, y también le van a servir al Señor. Ahí se van a hacer siervos y siervas. Porque ¿a poco cree que usted que yo quería estar aquí? Yo también fui joven. Y mire, allá me acuerdo que yo llevaba a alguien a la iglesia y yo la dejaba en la iglesia y yo me seguía en mi carro. De repente me iba a lo que tenía que hacer, donde estaba esclavizado, y lo tiene, haga de cuenta que le tienen una cadena con una bola, mire, y no se puede escapar del mundo. El diablo que lo tenía esclavizado a uno, donde de repente, mire, así no puede uno salirse del mundo, lo tiene consumido. Haga de cuenta que una cortina, una cobija me estaba cobijando para poder ver la gloria de Dios. Iba a la iglesia a dejarla aquella persona, y yo me iba en mi carro a seguir, como le dicen, seguir la parranda, seguir la vida antigua que me iba a llevar a la muerte. De repente, cuando uno toma licor, ya sea cerveza o vinos fuertes, de repente se le crea una enfermedad que es la cirrosis, una enfermedad en los riñones, y empieza después allá a vomitar sangre, de repente otras cosas, más enfermedades. Y es que el diablo lo quiere destruir a uno. El diablo lo quiere traer allá de... Mire, usted tiene una mascotita y le ponen una cadenita, y de repente así lo quiere traer a uno, mire, como una cadenita que se quiere ir y le da el jalón. ¿Dónde vas? Tú eres mío, tú vas para aquel lugar. Y mire, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a siervos, gracias a siervos que predican la palabra, fui alcanzado, mi hermano, y yo estoy convencido que esta palabra puede alcanzar a alguien más que está en las mismas condiciones, y también los va a hacer sus siervos, también los va a hacer sus hijos. Porque dicen allá de repente, todos somos hijos de Dios en general. Todos somos hijos de Dios en general. Momentito, todos somos creados por Dios. Dios nos creó al primer ser viviente del polvo. Sí, agarra el polvo el Señor, mire, agarró el polvo de la tierra. En esta tierra hace más de 2000 y pico de años, donde creó aquel lugar hermoso y creó las plantas, los animales y de toda fruta comestible, de la mejor, de la primera. Allá en los lugares donde es usted, de Sudamérica, toda la fruta, lo que es la primera calidad, va para el extranjero. Va lo mejor para Europa, para Estados Unidos, unos aguacatotes grandes, unas naranjas que usted ni las mira allá, pero allá, mire, en el extranjero, en Europa, en Japón, allá le vale miles de dólares una sandía cuadrada, y de repente todo eso de primera, lo primero, estaba en el jardín del Edén, donde Dios creó del polvo de la tierra. Y ahí, mire, creó al primer ser viviente.
y le puso su soplo de vida, puso de su Santo Espíritu, si no, no tendría vida. Y de repente desde entonces Dios ha creado a imagen y de Dios y semejanza de Dios. Dios nos creó perfectos, mi hermano, gracias a Dios. Entonces todos tenemos hoy en día todos tienen oportunidad de recibir aquella promesa. Todos tienen oportunidad en este día de recibir aquella promesa donde era una profecía que no se había cumplido, donde Joel 2:28, un profeta lo dijo, todavía no se había cumplido, que derramaría de su Santo Espíritu en los postreros días, mi hermano. Y esa profecía se ha cumplido, se cumplió en el día del Pentecostés, donde se derramó de su Santo Espíritu como lenguas de fuego. Aleluya. Usted posiblemente no pueda ver nada en estos momentos, pero el Espíritu de Dios, mire, es invisible. Él está aquí. Él es el que lo hace gozarse. Él es el que lo hace llorar, gemir. El Espíritu Santo es el que lo hace que alabe a Dios, que esté agradecido con Él, que es el que lo hace levantar su mano hacia el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y mire, mi hermano, una vez más, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes juntos. La iglesia primitiva, ¿cómo estaba? Juntos. Y así debe de estar la iglesia de hoy en día. No tiene que cambiar. Yo sé que hay cosas que necesitamos arreglar y se lleva tiempo, porque cada cabeza, como dicen los filósofos, cada cabeza es un mundo, piensa diferente. Pero la iglesia primitiva estaban unánimes, estaban juntos recibieron de ese poder invisible, donde fueron investidos del poder de Dios para testificar a las naciones lo que Cristo hizo en el pasado y lo que sigue haciendo hoy en el presente. Dios sigue sanando de enfermedades, Dios sigue levantando al que está en cama, Dios sigue dando la vida ahí al que no la tiene. Dios sigue haciendo milagros, mi hermano. Esto no es cualquier cosa. Usted no tenga temor. Hoy en día hay temor por las calles. Hoy en día iba allá a un lugar y estaban las calles solas. Me pareció raro. ¿Por qué están tan deshabitadas las calles donde había tanta gente antes? Hay temor, mi hermano, y no lo voy a repetir. Pero usted no tenga miedo, no tenga temor, aleluya, porque tenemos a Dios, mi hermano. Él peleará, aleluya, Él nos guiará toda verdad, toda justicia. Usted véngase a alabar a Dios confiadamente. Véngase el día de mañana, véngase el día de mañana en la tarde, véngase a las 10, véngase a las 5. Gócese y llénese de la presencia del Señor. Aunque contra nosotros vengan dardos ahí venenosos, flechas contrarias, no temas, hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Todos los días el Espíritu Santo está con nosotros, todos los días, no solamente hoy. Todos los días hasta el fin del mundo. Él te va a proteger. Él va a hablar por ti. Él va a desviar lo que tenga que desviar. Lo va a hacer a un lado. No temas, hijo. ¿A poco cree que los discípulos no tuvieron miedo? Si había persecución en aquellos días, después de que aprendieron a Jesús, después de que allá lo colgaron en aquel madero, hubo una persecución contra los
creyentes contra los que habían creído en aquellos del camino. Les decían, hubo persecución. Ahí estaban ellos en aquel lugar en el día del Pentecostés, donde todos aquellos, los 120, fueron investidos del poder de Dios. Aleluya. Y de repente, con aquel fuerte estruendo, que se dieron cuenta todos los que estaban reunidos en aquella fiesta. No fue cualquier estruendo, mi hermano. Tronó. Se dieron cuenta de que algo sucedió. Es que había descendido el Espíritu Santo. Es que había descendido el poder de Dios. La manifestación de su poder, mi hermano. Y mire, dice, no se vayan de Jerusalén, porque me serán testigos en Judea, en Samaria. Mira, mi hermano, hoy somos testigos del poder de Dios. Hoy podemos testificar. Hoy le puedes testificar, jovencita, a tu amiguita, que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Bendito Dios, y derramó de su Santo Espíritu. Hoy puedes testificar. Tú, mi hermano, si te sientes solo cuando vas a evangelizar, no estás yendo solo, está yendo contigo tú y el Espíritu Santo. Tú y el Espíritu Santo, no te sientas desanimado, porque tú no vas solo. Dios va contigo, mi hermano, ahí respaldando lo que tienes que decir, lo que tienes que hablar. No temas, tú solamente abre la boca y diles de las maravillas del Señor Jesús. Tú eres testigo, mi hermano, y estás investido del poder de Dios. Dios nos ha llamado para ser testigos. Lo que pasó, y hoy podemos ser testigos del poder de Dios y poder testificar a las naciones, porque esa es la visión de mi pastor. Testificar del poder de Dios, porque esa es la visión del siervo del Señor, que lo escogió hace muchos años y que ha padecido como ha padecido los discípulos padecieron. Pero allá está firme el pastor, con la mano hacia arriba, con bandera en alto, con la espada hacia arriba, siguiendo hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, mi hermano. No ha caído, no se ha dejado vencer. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no cambia. Él mismo sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él está ahí dentro de cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. El Espíritu no cambia. Él no hace variación de personas. Él no escoge solamente hacia a ti, a qué iría. No, Él escoge parejo aquel que abra su corazón y que lo reciba con todas sus ganas. No solamente de temporada, mi hermano. Dios no es de temporadas. Dios es de todos los días. Usted puede testificarle a su amiguita: yo conozco a alguien que es más poderoso que aquellos cartoons que salen en la televisión, de aquellos que tienen cierto poder que le hacen con las manos y que sale un láser. Eso es fantasía, eso es ciencia ficción. Que Superman haya ¿qué? El super que tiene el poder infinito se llama Jesucristo. Aleluya. Ese es nuestro Superman, el número uno. Lo demás es ciencia ficción. Entretenimiento se llama. Somos testigos del poder de Dios. Miren lo que les dijo. Gloria a Dios. Mire, se lo voy a leer recorridito para que nos llevemos y nos vayamos, mire, saturados. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué?
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, ponga atención ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y una vez más, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frígida y Pánfila y en Egipto. Había muchos de muchas nacionalidades, de diferentes idiomas, y allá los discípulos hablando en diferente lenguaje, el mismo lenguaje de ellos. Y ¿saben lo que decían? Testificaban del poder de Dios. Testificaban del poder de Dios, que Cristo resucitó, aleluya, con poder venció la muerte. ¿Y sabe quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. Aquel que estaba muerto, el mismo es poder de Dios, el mismo Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder. De manera que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Usted esté convencido que tiene el poder de Dios, el Espíritu Santo, pero Él se va a manifestar cuando Él quiera. Mire que yo he orado por jovencitas, incluso por ya hermanas grandes, y se siente algo caliente, se siente algo, una temperatura que no es normal, que yo creo que si le pusieran un termómetro, pensarían: esta hermana yo creo que tiene calentura. Podrá tener aquel calorcito, podrá tener allá cierto calor de fuego, pero ese es el Espíritu Santo, mi hermano, manifestándose en cada uno de diferente manera. Y de repente, si venía enfermo, si venía ahí todo triste, mire que no sale igual como vino. De repente sale sano, sale glorificando a Dios, sale bendiciendo al Señor. Dios me sanó, yo venía con esta enfermedad, pero los hermanos oraron por mí y algo pasó. Es el Espíritu Santo, mi hermana, el que sana, el que allá se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. Así trabaja Dios. Ustedes piensan que Dios se manifiesta, quieren ver algo sobrenatural. A veces, mira, pueden ver a alguien, un hermanito, que no sabe cómo vino atribulado, cómo vino triste con tantos problemas, y viene la hermanita, el hermanito, y recibe algo especial, no lo divulga. Cuando se va, usted no sabe, pero él va a testificar allá afuera: vino a la iglesia del cuerpo de Cristo y algo sucedió ahí dentro, donde de repente vuelven a venir. Es que el Dios poderoso se manifiesta, mi hermano, y lo ha dejado, no lo ha desamparado y no nos dejará. De manera, mi hermanito, mi hermanita, hemos predicado, se predicó, yo agarré mi parte. Se predicó que teníamos un refugio y ahí nos refugiamos en su Espíritu Santo.
antes venían a Jesús en esos tiempos y Dios los sanaba, hacía muchos milagros, donde sanaba a los cojos, sanaba a los ciegos, sanaba a los enfermos, se refugiaban en Jesús. Hoy nos refugiamos en Dios a través de su Santo Espíritu. Cuando nosotros hablamos con Él en intimidad juntamente, cuando tú miras, de repente hacemos el llamado, vamos a orar, vengan al altar, donde en la antigüedad se buscaba la presencia del Señor, donde los grandes reyes doblaban sus rodillas buscando la dirección de Dios. Y eso no ha cambiado nada todavía. Sigue siendo el mismo aquel que hemos creído. Dios no cambia. Él es el mismo, hermano, hermana, el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Hoy puedes venir con toda libertad. Dios nos libertó. Se predicó de la libertad. Allá Moisés, un siervo del Señor, 5 minutos más, un siervo del Señor, usado por Dios que lo escogió, sacó con brazo fuerte de la esclavitud a aquellos que estaban en Egipto por más de 400 años. Pero ¿qué pasó? Aquellos hombres clamaron a Dios. Aquellos hombres se acordaron de Dios. Y eso puede suceder en muchas ocasiones, que se puede uno olvidar de Dios. Y cuando está duro el aprieto, cuando está duro el problema, ahí nos acordamos de Dios. Y mira, Dios es bueno y grande en misericordia. Y Dios mandó un siervo que lo sacara con brazo fuerte, y era el mismo Dios abriendo los mares, sacándolos de Egipto, de la esclavitud. De manera que hemos sido sacados nosotros con brazo fuerte. Mire, le voy a enseñar mi brazo. Con brazo fuerte, no de todo ahí desnutrido. Dios, el brazo fuerte, aleluya, lo sacó de aquella esclavitud que me encontraba. De manera que somos libres. Somos libres. Tenemos un refugio. Y también escuché, porque yo pongo atención a la palabra del Señor, donde también lo he predicado, que honremos a tu padre y a tu madre, para que te vaya ¿dónde? Para que te vaya bien en la escuela. También en la escuela, también en donde tú quieras que vaya. Cuando uno es obediente a los padres, aunque le hagan cargar el trabajito, no se preocupe, obedézcale. Nos conviene obedecerle, porque si no obedece a su madre, ¿cuánto más van a obedecer a Dios? Mejor obedezca primero, practique ahí obedeciendo a su madre y a su padre, y así mismo va a obedecer también a Dios. Y te va a ir bien en esta tierra. Mientras estamos aquí temporalmente, hay que ser obedientes no solamente a los padres, sino también a Dios. Aleluya. Porque mire, el Espíritu de Dios, todo lo mira, todo lo siente, todo le avisa. Si usted va a hacer algo malo y de repente, si no le dice y si no le redarguye aquello y lo hace, quiere decir que ahí anda uno todo friolento, que necesita uno buscar de Dios, que sentir el poder de Dios, como cuando empezamos a creer por primera vez. Aquella búsqueda impetuosa de buscar de Dios por la mañana y todos los días. Que no cambie, que no sea como cualquier cosa, como un día común. No, hermano, hermana, no es ningún día común venir a la iglesia. Es una bendición, aleluya, estar en la casa del Señor, recibiendo palabra, recibiendo bendición de lo alto, donde vamos a salir fortalecidos en el Señor. Y no le voy a quitar más tiempo, hermano.
¿Qué le parece si toda la iglesia vengamos acá enfrente y oramos? Yo creo que todos necesitamos ser llenos de la presencia del Señor. Si hay algún obstáculo, si hay algún problema en su vida, vénganse jóvenes, pero no se me hinquen. Aquí paraditos, mire, todos los padres vamos a orar por los jóvenes. Y si hay alguien que quiere que oremos, ahorita vamos a orar pidiéndole dirección a Dios, porque Dios se manifiesta en cualquier momento, en cualquier instante, y vamos a clamar a Dios.